primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra niñez? Yo empiezo, energía. Protección. Yo digo, sueños. Y es precisamente de lo que hablaremos aquí, de las ideas, sueños, necesidades y demandas que los niños, niñas y adolescentes del Perú tienen para las próximas autoridades. Porque esto es Vota por mí, el podcast. Hola, soy Mical, tengo 14 años y formo parte de la campaña Vota por mí, de UNICEF y el Comercio. La campaña lleva los 10 pedidos de los niños, niñas y adolescentes de distintas regiones para los futuros gobernantes de nuestro país. Y uno de los pedidos más importantes es el crecer sanos. Si no llevamos una buena alimentación, ¿cómo podemos pensar en un futuro mejor? Yo soy Leonardo y tengo 17 años y les quiero contar algo. En mi barrio a veces nos cortan la luz y el agua, pero esta es la realidad de muchos niños y niñas. Miles de familias no cuentan con ese servicio en todo el día. Yo soy Yanela y soy madre de un niño adolescente, igual que tú, que tiene 17 años, y otro niño chiquitito que tiene 10 años. Y obviamente como mamá me preocupo mucho por la salud de mis hijos y por la salud de otros niños. Y ustedes saben que 1 de cada 8 niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica. Y eso marca la vida de cada uno de estos niños para siempre. Y los niños y niñas de Perú saben que esto no puede seguir así. Uciel Kishka nos acompaña y nos ha enviado un video desde Villa María del Triunfo. Me gustaría saber por qué en algunos lugares no hay agua y qué pueden hacer los que nos gobiernan para ayudarnos. Lo que dice Uciel es muy cierto. En muchos hogares del Perú, el agua no siempre está cuando la necesitamos. Pero para hablar mejor de este tema, tenemos a Magali Azcate, oficial de salud adolescente de UNICEF. Bienvenida. Muchas gracias. Para mí es un placer estar en este espacio y sí, me parece súper interesante la pregunta que hace Uciel, sobre todo considerando que muchos hogares no tienen acceso a agua segura, a un consumo que sea, digamos, beneficioso para su salud. Y lamentablemente esta brecha es más marcada entre el área rural y el área urbana, porque mientras que el 90% de los hogares del área urbana tienen acceso a agua potable y segura, solo el 9% del área rural lo tiene. ¿Y a qué se debe la pregunta, digamos, para responder a la pregunta de Uciel? Lamentablemente, muchas de las viviendas quedan muy distantes del acceso a redes de agua potable. Por otro lado, las tuberías que existen, muchas de ellas se encuentran en una situación precaria, con muchas limitaciones. Y además de esto, debido al cambio climático, también está habiendo bastante sequía en muchos lugares, lo que no permite tener disponibilidad de acceso a agua, ¿no? Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que puede hacer el Estado? ¿Qué es lo que puede hacer la sociedad? ¿Qué es lo que podemos hacer todos? Primero que nada, sumar esfuerzos para garantizar que haya redes más cercanas a las viviendas, sobre todo de la Amazonía, zona rural, donde la situación es más precaria. Luego de ello, involucrar en este proceso a las y los adolescentes, a la comunidad en su conjunto, para empoderarlos sobre el uso responsable del agua segura, sobre el mantenimiento de los ríos, manantiales y además garantizar el mantenimiento constante de las tuberías que existen para no poner en riesgo la salud y bienestar de niños, niñas, adolescentes y sus familias. Wow, Magali. También he visto en las noticias que hay casos en los colegios hay niños que no van con un desayuno o van sin desayunar. Esto hace que los niños estén cansados y no lleguen a aprender de todo. Eso es muy cierto y lamentablemente no solo afecta su salud física, sino su salud mental y su desarrollo. Lamentablemente esto sucede más en los estratos socioeconómicos donde no tienen acceso a ingresos que les permitan comprar alimentos más saludables. ¿Y por qué repercute no solamente en su salud física, sino en su salud mental? Porque se ha demostrado que muchos de estos niños, niñas y adolescentes están más expuestos a estrés, irritabilidad, falta de atención, lo cual también baja su rendimiento escolar. Entonces es muy, muy importante tener en cuenta que no solamente afecta la salud física, sino la salud mental y también el desarrollo, sobre todo en la primera infancia, en todo el curso de vida, pero principalmente en la primera infancia, en donde más del 80% del cerebro está en pleno crecimiento y desarrollo. Sí, creo que sí. Y creo que también es importante saber, cuando hay desnutrición y cuando hablamos del tema de la anemia, por ejemplo, también que esto afecta directamente al desarrollo de tu cerebro. Entonces, un niño en su primera infancia con un tema de anemia o desnutrición no va a desarrollar de la misma manera. No estamos hablando solamente ya si tiene ciertos nutrientes o no tiene ciertos nutrientes. Estamos hablando de que un niño que después va a ser joven, que después
es un adolescente, no va a tener las mismas capacidades o las mismas posibilidades que cualquier otro niño que sí se nutre correctamente. Y creo que esos son parte de los desafíos de los que uno tiene que poder entender y atender, pero sobre todo entender primero, ¿no? Hablabas de las diferentes zonas rurales, geográficas que tenemos, y hay una historia que la conté ayer, que tú estabas ayer, y que hablaba justamente de eso, y que para mí fue como un despertar y decir, wow, somos maravillosamente diversos en este país tan lindo y grande que tenemos, pero a la par es un enorme desafío porque no todos pensamos igual, no todos vemos las cosas de la misma manera. UNICEF me llevó hace muchísimos años a un lugar que estaba fuera de Cusco a conocer a unas mamitas que trabajaban ayudando y enseñando a otras madres con bebés chiquititos recién nacidos a cómo alimentarlos, a cómo darles de lactar, a tener los cuidados y la salud y los resguardos necesarios para que estos niños crecieran correctamente. Y no entendían por qué a veces la tasa de desnutrición o la tasa de mortalidad era tan alta. Y claro, y empezaron a entender cosas como que estas mujeres tenían por costumbre no lavarse las manos, porque el agua llegaba muy fría y tenían como creencia que al lavarse las manos con esta agua muy fría se enfermaban. Entonces, claro, es una creencia que tú cuando la entiendes dices, wow, yo les puedo enseñar que de repente pueden calentar el agua y de repente pueden lavarse las manos con agua más tibia. Pero si no llegan a entender eso y no llegamos a entrar hasta el fondo de ese pueblo, de ese lugar, de esa madre que piensa de esa manera, pues entonces no podemos cambiar esa creencia. Entonces, a veces son pequeños cambios o pequeñas cosas cuando uno conoce a esa otra persona que pueden generar un cambio mucho más grande. Y finalmente, como en este caso, la salud y la seguridad de estos bebés que finalmente van a ser estas personas adultas que cambien el país más adelante. Y nada, quería contarles un poco eso porque creo que es importante que todos nos pronunciemos por todos estos problemas que nos aquejan, por los niños, que finalmente son los ciudadanos, que son el presente y son el futuro de nuestro país. Y por eso es exactamente esta campaña, Vota por mí, de UNICEF y el comercio. Y están haciendo este esfuerzo enorme para poner en agenda pública cada demanda de nuestra niñez y de nuestra adolescencia. Así que quiero que por favor no se muevan y que vean este spot que han preparado. Ya llegan las elecciones y tú, ¿sabes por quién vas a votar? Ni idea. La verdad, me da lo mismo. No te debería dar lo mismo. Las decisiones de quienes gobiernan pueden ser buenas o malas, para ti, para mí y para nuestra familia. Tienes razón, no lo había pensado. Todo lo que hagan impacta en mi vida, en la de mis hijos y en la de los chicos y las chicas del Perú. Entonces, ¿por quién vas a votar? La verdad, no sé quién postula ni conozco sus propuestas. Bueno, si no sabes, yo te digo, vota por mí. ¿Por ti? Sí, vota por mí. Por quien se preocupe por mi salud, mi educación, mi seguridad, mi derecho de crecer sin violencia. Por quien me ayude a salir de la pobreza, me escuche y siempre piense en mí. Por eso, este 2026, vota por mí. Tienes razón. Votar por ti es votar por un Perú mejor. Hoy también vamos a hablar sobre prevenir la violencia y el embarazo adolescente. En muchas regiones de nuestro país se escuchan que hay abuso a niñas y adolescentes, sobre todo en la selva de nuestro país. Creo que lamentablemente muchas personas se han acostumbrado a ver ese tipo de cosas, pero es una realidad que se tiene que cambiar. Por supuesto que sí. ¿Sabían que en el Perú cada día hay niñas menores de 15 años que se convierten en mamás? Y la mayoría de esos casos están relacionados con violencia sexual. Es durísimo. Y es mucho más duro saber que de alguna manera se empieza a normalizar y que no podemos permitir que algo como esto se normalice. Y no solo eso, también está el bullying, el ciberbullying y la violencia en casa. Y esto afecta a nuestra salud mental. Le voy a contar un caso. En mi colegio hay 2 compañeros que han fomentado una discusión, las cuales se han separado y se han dividido. Y hay un grupo que fomenta el bullying. Por eso queremos que las próximas autoridades nos escuchen. Este es un pedido urgente. Una adolescente en Loreto nos ha mandado una pregunta. Hola, soy Micaela de Loreto y quisiera preguntar,
¿Cómo se puede evitar que haya embarazos en niñas o adolescentes de mi edad? Magali, esta pregunta es muy seria. ¿Qué le dirías tú a aquellas personas que aspiran gobernarnos? Sí, lamentablemente estos casos son muy críticos en el país. Sobre todo les voy a contar un poco de las estadísticas, ¿no? Antes de poder responder a la pregunta. Lamentablemente en lo que va del año hay más de 13.000 casos registrados en los centros de emergencia mujer de acoso, violencia sexual, trata, y de estos más de 13.000 casos, el 70% son en niñas y adolescentes. Estamos hablando de 8.800 casos aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué podemos hacer para poder prevenir esa situación? Desde el Estado, desde las familias, de la sociedad. Lo importante es que las y los cuidadores, para comenzar, tengan un vínculo, una cercanía para que las y los niños y adolescentes que están expuestos a riesgo tengan la confianza de recurrir a su adulto referente y protector. Pero para ello también los cuidadores tienen que estar en las buenas condiciones de bienestar socioemocional, y para ello el Estado tiene que garantizar acceso a servicios públicos, a programas sociales, sobre todo para las familias más vulnerables. Y si hay una niña o adolescente que está en riesgo o ha sido víctima de violencia o de un embarazo no intencional, tener a la mano servicios de prevención y de atención, tener servicios de atención de salud mental, tener acceso a herramientas que les permita prevenir un embarazo. Hay un kit de emergencia ante casos de violencia sexual, pero muy pocas niñas y adolescentes lo conocen. Y sobre todo es importante, para no llegar a estos extremos, que haya una adecuada implementación de la educación sexual integral en los hogares y en las escuelas. Entonces, para eso el Estado tiene que garantizar que esto se implemente, no solamente que esté a nivel de ley o lineamiento, sino que se implemente de manera efectiva en las escuelas. Creo que lamentablemente algunos adolescentes no tienen información muy clara o no saben a dónde acudir, o en muchos casos tenemos miedo. ¿Qué deben hacer las autoridades ahí? Las autoridades tienen que garantizar, como ya lo mencioné, que las condiciones socioeconómicas beneficien sobre todo a las familias más vulnerables, pero además debe garantizar acceso a servicios oportunos y de calidad. Cuando hablo de servicios, estoy hablando de servicios de salud, servicios de protección y servicios de educación que implementen adecuadamente estrategias comunicacionales, pedagógicas para poder orientar y dar información clara, y que las y los adolescentes no solamente se guíen de lo que leen en las redes sociales o en el internet, sino que tengan acceso a información confiable como la educación sexual integral, que está demostrado que previene embarazo, previene violencia sexual y fortalece el desarrollo de habilidades socioemocionales para las tomas de decisiones, ¿no? Hoy hablamos de dos temas muy importantes que no pueden esperar: crecer sanos y vivir sin violencia. Y esto no son solo opiniones, son derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del Perú. Por supuesto, y también son pedidos que las próximas autoridades tienen que escuchar, atender y priorizar. Y nosotros como ciudadanos tenemos que exigir esa información, educarnos y entender por quién vamos a votar. Es nuestra responsabilidad también. Gracias a Magali, gracias Yanela por acompañarnos, y gracias a ti por ver el podcast Vota por mí. Y recuerden, los niños, niñas y adolescentes no votamos, pero tenemos opinión. Por eso en las próximas elecciones, ¡vota por mí!